Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Con ustedes, como cada domingo, el profesor Kelvin Mejía y quien les habla Candelario Rosario Vizoso para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Buenos días, profesor Mejía. Buenos días, Candelario, Rosario, Vicioso. Buenos días, Jeffrey, en cabina. Y buenos días a los amigos que nos honran con su sintonía a través de cada uno de los medios de esta inconfundible onda musical. Un feliz domingo. Feliz domingo, feliz semana completa porque hoy es el primer día de la semana, hoy se inicia una nueva semana. La primera, la segunda semana de abril se iniciará hoy. Bien, recuerden amigos y amigas que este programa se origina aquí en la cabina 2 de la inconfundible onda musical a través de su frecuencia 1150 AM, toda su plataforma digital y además por mi cuenta de Facebook. Hoy, domingo 6 de abril, el sábado, ayer 5 de abril, tuvimos el Día del Periodista, de los comunicadores, las personas que a través hoy día de los medios digitales, de la radio, la televisión y también la prensa escrita, tienen la tarea de informar a la sociedad, al universo, de cuánto pasa, de cuánto acontece eh, en los últimos tiempos, no tantos, ya los tiempos de la posverdad. Tenemos las plataformas, las redes sociales, que ya sabe qué papel han estado cumpliendo. La alternabilidad de la información que muchas veces se tuerce adredes porque se conoce muy bien lo que se persigue. Entonces, la apertura de la comunicación a través de este crecimiento de plataforma ha permitido que un mayor grupo de personas se dedique al ejercicio de la información, pero también, por el Pero, otro lado, a pero la qué información. desinformación, un grupo más grande todavía. Entonces, hay individuos que antes no tenían espacio en los medios, que ahora con esta apertura lo tienen, y ese uso del espacio lo hacen en forma negativa. En forma negativa porque responden a intereses que muchas veces no, no comulgan con el bien general. Ni con lo sano, ni con la salud No, no. moral, con la salud espiritual, la salud social. Eh, a veces pienso que el mundo va como al revés porque esos medios todavía no hay una regulación Sí. para que tenga que someterse a un, eh, comenzando por el lenguaje que se utiliza, también respetar tal como lo establecen las leyes, la intimidad de las personas, el prestigio, la fama de la persona. Eh, Cualquiera eh, lanza informaciones ahí sobre personas, sobre instituciones, sin ninguna posibilidad de que eso haya sucedido, de que esa persona haya entrado en acto de eso que se dice. Ujú. Lo hacen alegremente. A veces tú te preguntas, simple y llanamente por morbosidad, pero lo hacen. Sí. También decir que está cayendo una estrella del cielo y que tardará 78 horas en caer y que la gente, tú dices, que está cayendo una estrella del cielo. A alguien se le ocurre. ¿Tú me entiendes? Como Sí. decir que en tal país el presidente está preso y que será sometido, generalmente a veces un país, una ciudad que está en conflicto por algo.
Hoy de repente te llega una información que hay todavía demasiadas personas que caen en eso y comienzan a enviar eso a los amigos, a los contactos, y una cosa falsa. Sí, y la gente sin detenerse a analizar de forma racional lo tira para adelante, porque ese es el problema. Hay personas que le cae la información, pero no son capaces de procesarla, analizarla, sino que la pasa más adelante como una verdad, algo cierto. Sí, como una verdad. Ujú. En estos días alguien, bueno, un taxista, llega cerca por aquí, llega donde hay dos taxistas más, colega de él. Está una persona que tiene puesto ahí de periódicos, revistas, cosas, y estoy yo, que había ido a recoger un periódico ahí. Y llega con un video que la muchacha de la desaparecida de aquí del hotel Ah, dije que había aparecido, la India. que el dueño del hotel dije, está preso y que está preso y que en los Estados Unidos y que la muchacha está viva. Él está relatando eso, pero inmediatamente dijo que el dueño del hotel, ahí mismo me chocó, porque tú sabes que esas son cadenas internacionales Sí. que tienen hoteles en muchísimos países y que eso no es como decir el colmado que es de tu propiedad. Tú eres el dueño del colmado, tú eres el dueño de la farmacia. No es que ese dueño vive apareciendo por todos los lados. Exactamente, entonces ahí me chocó. Entonces el video, estoy escuchando el video y vi quien lo dice una serie de cosas que seguido me dio cuenta, porque dice que el dueño del hotel, pero no dice nombre. Ujú. E incluso ni siquiera mencionó el nombre del hotel. Y ellos se lo dan por verdad. Para yo no contradecir el que llega con la información eufórico, Ujú. le digo, le voy a dar unas 5 o 6 horas a eso. Pero de antemano ya sabía que era una noticia. Falso. Sí, de antemano lo supe. Luego, cuando pasé por ahí unas horas después, como 8 o 10 horas, le digo, ¿y la información? Digo, ¿qué te dije? Que le iba a dar una 8 o 10 horas, que le iba a dar. Y la información. Digo, si hubiese sido cierto, ya eso no, mira, eso son gente vaga, necia, que no tienen nada que hacer, parece. Ujú. Y entonces yo te pregunto, ¿qué ganaba con eso? ¿Qué ganó con eso? Yo acostumbro a decirle a mis alumnos que en este tiempo de la vastedad de la información, bastante información y bastantes medios para acceder a ella, el reto mayor para nosotros es aprender a discriminar la información, Sí, porque es tanta que hay que usar un sedazo. Entonces te bombardean de todas partes, pero hay que tomarse su tiempo, hay que leer, hay que consultar distintas fuentes, porque no te quede con lo primero que te llega. Averigua, contrasta, porque hay personas que tienen una visión distinta y luego tú sacas tus conclusiones, pero es importante tomarlo con calma y aprender a discriminar lo que nos llega para saber qué es verdad y qué es mentira. también del medio que viene la información, porque por ejemplo, de los medios impresos tradicionales, que si el periódico Hoy, que si el Listín, que si Diario Libre, que si el Nacional, si usted no ve una información de uno de esos medios o de uno de estos canales de televisión que tienen sus departamentos de noticias, que son periodistas profesionales quien integra eso y quienes trabajan ahí. Si usted uno ve una información que salga de ahí, no salga a repetir cosas como verdad. Pero bien, a la historia del periodismo, creo que el primer medio aquí fue el de José Núñez de Cáceres, el Duende. Duende. Creo que anterior a él, el señor apellido Pineda, porque había hecho algo de periodismo. Pero básicamente, bueno, ahí en José María Serra hacía un periodiquito, pero que no puede llamársele propiamente un periódico, porque era una hojita que él hacía manuscrito y la distribuía y la ponían así.
después de la independencia que básicamente se va desarrollando el periodismo profesional, que no eran diarios, eran, alguien personalmente lo hacía y lo publicaba semanal o cada Ujú. 2 semanas. Y a veces hasta forma Sí, anónima, con otros nombres. sí. Porque ya el anónimo sería un pasquín ya. Los diarios comienzan aquí ya en el siglo XX, Ujú. el diario, eh, que tiene, o sea, la prensa escrita, la prensa ya eh, profesional, tecnificada, sufre una caída con la entrada de Trujillo al poder. Sí, se limita la libre expresión. Sí, porque habían, tanto en la capital como en San Pedro, en Puerto Plata, en Santiago, aquí estaba la opinión, había uno la prensa, ahí en San Pedro había uno, no recuerdo el nombre ahora, que eran medios ya estables, pero con la entrada de Trujillo al poder, que tú sabes que no admitió oposición, crítica, nada, esa prensa terminó siendo ahogada Sí, y solamente sobrevivió el listín hasta 1940-41 y el luego Caribe. no es que sí, el Caribe, que fue fundado en 1948, la Ujú. nación fue primero, y eran los medios de Trujillo y las emisoras tenían que dedicarse a su música, a su programa de entretenimiento, y las informaciones que se daban eran básicamente de cuestiones oficiales. Sí, Y alabar al jefe, reconocer al jefe y ya tú sabes. ahí surgió la famosa voz del Yuna de Ah, Petán. sí. Sí, Petán la crea en Bonao, Ujú. pero cuando él la crea, una emisora le pone la voz de Yuna, porque como estaba ahí en Bonao, y tú sabes que ahí después de Bonao para allá pasa el Yuna, y Petán tenía muchos años ahí en el Cibao Central, haciendo muchísima tropelía, pues tofador como él solo, engañador como él solo. Bien, entonces fue una emisora y luego, como 2 o 3 años después, la trae aquí a la capital. Y es ya aquí en la capital que pasa a ser, aún siendo propiedad de él personalmente, pero pasa a tener ya como un carácter oficial, Sí, la voz la dominicana. voz dominicana. Él cambió el nombre por lo de la voz de Yuna, por lo de la voz dominicana, y entonces pasa a tener ya un, como un carácter oficial, Sí. aunque era propiedad de él. Una emisora es un medio que cumplió un rol porque tenían una escuela ahí de formación, escuela de locución, escuela de arte dramático, en fin, eran muy exigentes, de ahí salieron valores tremendos. Esa, eso es un lado positivo. Sí, claro. Pero nada, felicidades a toda la gente de la prensa. Yo no soy periodista de universidad, yo hice un término técnico, pero tengo conciencia de lo que es esto y respeto esto, y aquí a mí no me van a escuchar jamás en un lenguaje inapropiado, ni insultando gente, ni difamando gente, no jamás. Primero por convicción y segundo la formación que me dieron, Y, que he tenido. y así como hablamos de personas que se dedican a difamar, también hay que reconocer que a lo largo del tiempo, muchas personas que se han dedicado al ejercicio periodístico han sido coherentes con sus críticas, con sus posiciones, no importa los cambios de gobiernos producidos, y esas personas merecen respeto, Sí, mucho claro, respeto. claro, son profesionales, profesionales, y tienen conciencia de lo que es este oficio y respetan el oficio. Mira, tenemos acá el caso este del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que vino con una andanada de aranceles. Le llamó la liberación de América. Sí, la República Dominicana le tocó un 10%. Hay posiciones, como siempre, encontradas. Sí, Dicen que no afectará tanto, que probablemente al cabo de un tiempito podría ser eliminada. no beneficiada,
Ah, ok, Eso, repercutir en en beneficio. beneficio. Pero lo que sí parece es que si hay algo negativo, algo que perjudique a la República Dominicana, no parece que sea algo Tan grave. sí, tan grave. Eh, bueno, para algunos economistas, pasar de 0 a 10 es muy significativo. Pero como tú señalas, hay quienes se han dedicado a buscarle el lado amable, empezando por ahí, porque ellos dicen que si a nuestros competidores también le aplican aranceles, entonces no estamos tan mal. Porque a la mayoría de países latinoamericanos, a excepción de Nicaragua y Venezuela, le tocó el mismo 10%. El 10%. Entonces estamos todavía en condiciones de igualdad en materia competitiva. O sea, si a mí me lo subieron y a ti también, no hay un impacto tan negativo en ese sentido. Venezuela creo que un 15% y Nicaragua un 16%, porque también entra el componente político. Sí, sí. Y son dos naciones que han tenido, digamos, ciertas aveniencias con Estados Unidos, por los líderes y el sistema que tienen. Bien, lo primero es que los argumentos que usa el señor Donald Trump para esta guerra arancelaria, él se queja de que Estados Unidos había estado siendo engañada, estafada, abusada, porque al ser el país de mayor consumo en el planeta, porque es una realidad indiscutible, eh, los países tendían a protegerse, según él, con, con imposiciones a los productos norteamericanos y que Estados Unidos no estaba haciendo lo mismo. Entonces él habla de una reciprocidad. Pero en medio del discurso, el Trump, que es un genio de los negocios, porque uno no puede decir lo contrario, un hombre exitoso en el mundo Sí. de los negocios y también se rodea de gente Y hasta políticamente exitoso. es no muy exitoso, o sea, por encima de lo que muchos pensábamos, Que volvió al poder. volvió al Y poder. mira con qué apoyo. Exacto. Entonces, él establece, poniendo por ejemplo el caso de Europa, en Europa se cobra el IVA, que es un impuesto al consumo local, y él argumenta que a los europeos se le está colocando por encima de un 20% por el IVA, pero que el IVA no tiene que ver con las exportaciones norteamericanas que llegan a Europa, porque es un impuesto que se le pone a la producción local también. Sí, eso es eso es el impuesto al valor agregado, IVA, Ajá. que aquí le llaman ITEVI. Y Tevi. Entonces, los europeos lo aplican para producción nacional y las exportaciones o las importaciones que reciben. Entonces, pero el señor Trump magníficamente lo convierte en un 20%, porque cuando él mostró la tabla, él habló de equivalencia. Bueno, si tú me cobras tanto, yo te cobro tanto. Entonces, ahí es donde aparece en azul lo que supuestamente le cobran a Estados Unidos, en amarillo lo que Estados Unidos va a cobrar a ese país. República Dominicana aparece en azul con un 10%, entonces se le coloca el mismo 10% para atrás. Él argumenta que hay un déficit, bueno, de hecho hay un déficit comercial en Estados Unidos de unos 900 mil millones de dólares. Y él pretende que con estas medidas ese déficit se reduzca en 600 mil. O sea, y es bastante considerable si logra reducir ese déficit. Lo que los economistas no están de acuerdo es en lo exitoso que serían estas medidas. Porque estamos hablando de una reversión. Porque la mundialización, la globalización, si tuvo un impacto positivo para muchos, es en el ámbito del comercio. Porque estamos hablando de que la globalización en materia de comercio elimina las barreras arancelarias. Y si tú ahora vuelves con el tema de las barreras, estás desmontando el aparato que durante 20 o 30 años ha mantenido la dinámica comercial Porque mundial. hace unos años, no tantos, se habló de la
entrar en un proceso del desmonte de los aranceles Ujú. para que las mercancías pudieran circular, que es lo que le llamaron la globalización. Sí. Pero entonces el señor Donald Trump pretende con eso, entre otras cosas, que muchos productores norteamericanos se fueron de los Estados Unidos, se instalaron, por ejemplo, en México, en la misma China y Canadá. en Canadá y muchísimos países, porque eh, los costos operacionales se le reducían considerablemente. Entonces ahora él está tratando de que esos inversionistas regresen a los Estados Unidos. Eso implicaría reducir la tasa de desempleo, volverían ellos a exportar, Ujú. que le generaría muchos ingresos y otra serie de cosas. Hay duda de si realmente él logra conseguir eso, pero todavía eso sea positivo. Eso hay que esperar unos años. Exacto, porque es a mediano y largo plazo, no es de forma inmediata. Eh, él argumenta lo que bien acaba de señalar, que la manufactura en Estados Unidos ha sido perjudicada porque muchas empresas han salido y se han instalado en los países que ya señalaste. Eh, de hecho, muchas personas para poder comercializar perdón, algunos países para poder comercializar con Estados Unidos, cuando las tensiones con China empezaron a ser más pronunciadas, decidieron llevar sus producciones manufactureras a países como Vietnam, que le estaba yendo muy bien. Vietnam y creo que Camboya. Y sin embargo, ahora que muchas empresas están estableciendo allí, en el ámbito de la manufactura, los Estados Unidos han golpeado con un 46% y un 49% en el caso de Camboya. O sea que Donald Trump sí sabe dónde están concentrados eh, esos, esos nichos que pretenden competir o que compiten con Estados Unidos. Es una política de proteccionismo, esa que había eliminado la globalización. Es lo que se está, por eso el mundo está en medio de un cambio de paradigma. Y nosotros los estudiantes, los estudiosos de las ciencias sociales, estamos al tanto de esos fenómenos, porque desde el 5 de este mes que Donald Trump anunció esta distribución arancelaria, nosotros estamos asistiendo a cambios importantes en la economía global y que vamos a ir viendo paso a paso, porque los beneficios se dan a largo plazo, pero los perjuicios son más cortos, en un periodo más corto, porque también entra el asunto de la especulación. En el ámbito financiero económico, la especulación es fatal para la estabilidad macroeconómica. Y las bolsas de valores precisamente se mueven a través de la especulación. Entonces, ¿cuántos productos, por el hecho de que tú anunciaste algo, ya hoy tienen un precio mayor? Porque recuérdate que en economía dicen que en economía 2 más 2 no son 4. O sea que tú no puedes, en un proceso que implique todo este remenión económico por las medidas del presidente de los Estados Unidos, que las cosas van a salir exactamente como están previstas. En el ámbito, por ejemplo, de los vehículos, hay vehículos hoy que te van a costar un 10-15% más que lo que te costaban ayer. Sí. Y todavía no han hecho un cambio de inventario. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el pueblo es el perjudicado, porque si hoy estaba pagando por un vehículo, por ejemplo, $30,000, Ujú. cuando esas medidas comiencen a tener resultados, ese vehículo que compraban en $30,000 van a tener que pagar más. No, claro. Y por todo lo que viene entre los Estados Unidos, de otros países a través de la Ujú. importación, Ujú. va a pagar más. Como en el caso, por ejemplo, de los vehículos que se fabrican en México y en Canadá.
Si le sube un 25%, cuando nosotros recibamos esos vehículos, aunque vengan de Estados Unidos, ya vienen con ese 25% aplicado. Y otros países de Europa que también, las marcas que nosotros conocemos tradicionales, Mercedes-Benz, BMW, Citroën, marcas europeas, también. Y eso no solo afecta a los autos nuevos, los vehículos nuevos. Los vehículos usados suben de También se precio. incrementa, su valor se incrementa. ¿Y qué pasa por el otro lado? Que China está inundando el mercado con autos de fabricación local. Entonces, eso que viene directamente de China a un menor precio va a hacer que se incremente el consumo de autos chinos. Sí, o sea, saldrían ganando en la producción, Es en todo ese proceso saldrían ganando. correcto. Entonces, no sé en qué medida estos economistas trumpianos que le han aconsejado van a dar en la diana, pero es una apuesta muy riesgosa por todo lo que hemos señalado. Entonces, eh, hay un asunto y es que nosotros formamos parte del DERES-CAFTA. Ah, el Tratado de Comercio. Sí, y mucha gente pensó que al formar parte del tratado no íbamos a ser afectados, pero lo que le hizo a todos los países, independientemente del tratado, es de ponerle un impuesto base, que fue el que hizo con nosotros, el 10%, el 10%. 10%, pero también visto ahí economistas hablar de que alguna de esas cosas, por lo del Tratado de Comercio, de Libre Comercio, eh, habría que discutirla, Sí, hay unas que no entran, muchos productos que no entran. que no entran. Sí, pero ya cuando tú generalizas el 10% sobre otra base, entonces muchos productos van a ser afectados, sobre todo productos agrícolas y del área de la agroindustria que estaban llegando a mercados, sobre todo mercado Nueva York, mercado europeo también, que esa producción nacional va a ser afectada con ese 10% y también la producción de zona franca, porque el 80% de las exportaciones de zona franca van al mercado norteamericano. ¿Y qué van a hacer? Cuando tú tengas al distribuidor norteamericano que te diga a ti que tu producto tiene buena aceptación, pero que ahora va a parecer más caro por el arancel, tú vas a tener que hacer dos cosas. O estar dispuesto a perder mercado o a perder ganancia. Porque la única forma de compensar el arancel es tú dejando de percibir las ganancias y asumiendo tú el arancel. Pero al final de cuentas, el negocio siempre debe operar con beneficios. Sí, claro. Y si no se logra eso, una de las salidas sería eh, descontinuar el negocio. Yeah. Podría ser perjudicial, pero fíjate, con relación a eso de la estampida de los grandes productores, por ejemplo, de vehículos, hace muchos años, eh, un vehículo europeo que lo traía el importador acá, los representantes, era traído de Europa, de Francia Directamente. o de Alemania, en fin, de Inglaterra o de Italia. Pero en esa vorágine del consumismo y de empujar a la gente al consumismo, y además de que cada día el poder adquisitivo subía y al subir, al incrementarse tu poder adquisitivo, entonces Demanda más bienes. demanda más bienes y todo el mundo quiere andar, como decía mi viejo padre, gaviao en un vehículo. Entonces, ¿qué hicieron los grandes fabricantes en el mundo entero? Que comenzaron a desplazarse. Que si el Volkswagen se hacía en Alemania, pero que te lo comenzaron a ensamblar en México, en Canadá o en Brasil. Pero por ahí se fueron y por ahí se fueron. Entonces, eh, pero también eso conllevó que estos mercados no son tan exigentes. Ujú, ujú. Entonces, un producto europeo, sobre todo en materia de autos, ensamblado en Brasil o en México o en Canadá, en calidad
no tiene la misma, los mismos niveles No, que el que siguen fabricando en Alemania. no. Ese vehículo, aunque sea la misma marca, no te lo aceptan en Europa porque no cumple con los estándares que ellos tienen. Así mismo. Entonces, yo me fajo a trabajar y a ahorrar dinero y me monto en mi, para no decir marcas, pero ese que yo ando y que yo me exhibo en mi marca no es el mismo. Mm, mm. Que sí venía antes, que es de menor calidad, pero son para estos mercados. Incluso el vehículo que fabrican en Corea del Sur para los Estados Unidos no es el mismo que llega aquí, Exacto. porque este es un mercado que no exige mucho. No. Aquí tuve la calle inundada de esos vehículos coreanos, Sí, sí, sí. Muchos, muchos. porque son baratos. Mm. Y muchos de los adquirientes no pueden comprar un vehículo norteamericano. No, lo que es muchos de los importadores lo que hacen es eh, importadores que compran vehículos nuevos a la fábrica. Le dice, para que me salga más barato, quítale esto, esto y esto y esto. Este es un pueblo que dicen esas grandes cadenas comerciales en la República Dominicana. Te dicen a ti como fabricante, no te preocupes, no te preocupes, haz lo que yo lo vendo. Exacto. Mira, eh, vamos, vamos a ver porque apenas hacen 3 días que Donald Trump Sí. se decidió por su festival de aranceles para el mundo entero. Ujú. Vamos a ver cómo eso sigue caminando y viniendo al plano local, seguimos aquí con lo de Friusa. Ahora hay una protesta frente al Palacio Nacional y creo que también hay una, ahora no propiamente en Friusa, sino en el Matamosquitos. Sí. Pero, ¿sabes qué? A mí me sorprendió y de alguna manera el gobierno le dio algo de razón a los manifestantes, porque ahora han empezado una serie de operativos en Friusa de exportaciones. Entonces, lo que marcharon se han sentido con pecho parado, como decimos nosotros, que decía, nosotros teníamos razón, y fue por la marcha que ahora se está haciendo eso. Cogió la presión. Esa cogió la presión. Entonces, yo como que no entendí esa parte. Explícame tú, porque Friusa estaba controlado. Mira, eso es un asunto político. Esto, como dicen los sabios, esto tiene muchas lecturas. Yo soy una persona con una tendencia a ser medio sincero, porque en mi vida entera no he podido acumular tantos intereses y ya en la edad que tengo no es para yo estar aspirando a tanto. Y eso me hace ser un poco transparente. Tengo eso y me gusta ver las cosas como son. En esas vainas siempre hay intereses ocultos, generalmente políticos. Ujú. Ahí veo personas que yo no lo conocía como políticos, con aspiraciones políticas, y lo veo encabezando ahora las marchas. Ahora irá a protestar a Matamosquitos. Mm, Que parece que la comunidad entera es el hoyo de Friusa, pero hay un sub sector. que se llama Matamosquitos. Ahora es ahí. Le dijeron que sí, que lo hagan, pero que lo hagan así y que digan realmente cómo ellos van. Porque la gente entiende, mucha gente cree del pueblo, como que si un evento de esa naturaleza, simple y llanamente el Ministerio de Interior y Policía dice, sí, sí, no hay problema, eso está consagrado constitucionalmente, eso es un derecho, Dale para allá. dele para allá. Pero la gente no sabe que en un evento así las autoridades deben estar ahí vigilantes, Y debe ser eso. Eso debe ser. Es lo porque correcto. porque no pueden dejar que ningún evento de esa naturaleza, Mm, mm. y sobre todo como en el anterior, que estaban llamando a que fueran de que Hasta armado. porque era una guerra, era que no iban, era que iban a responder, que están pertrechados y vamos a tener que es un acto irresponsable y Muy sin vergüenza. responsable. Bien, entonces las autoridades deben estar.
las autoridades deben estar, porque sabemos de lo que es capaz el ser humano. Así es. Yo entiendo, yo estoy de acuerdo con la protesta y que es un derecho y que se respeten los derechos de las personas, Ujú. ¿me entiendes? Pero que las autoridades tienen que cumplir con su rol también. No, y la protesta tiene límites. Tienen límites Tienen también. límites constitucionales. Entonces, naturalmente que el Estado Dominicano, todos sus organismos, están al tanto de eso y al presidente de la República le pasan los informes. Y si tras eso subyace un interés político, un propósito político, ellos lo saben. Claro. Dicen, no, no, háganla. Pero las autoridades van a estar ahí, no se equivoquen. Responsablemente, como debe ser. Ese tipo de actividad tiene que contar con la vigilancia de las autoridades, porque como señalaste, que se salgan de control, Y no haya nadie ahí que llame no, al no, no, orden. no, sería catastrófico para nosotros. Entonces, después tú vas a ir a buscar a lo que le encabezaron y darle una pela a cada uno. No. Hay que prevenir. Sí, porque las autoridades son de prevención. Hay un policía de tránsito en las esquinas o en las calles, pero no es como aquí, porque ellos están ahí como esperaron muchas veces esa costumbre vieja, que siempre estoy esperando un culpable y siempre ando buscando un culpable. No, usted está ahí para prevenir. Para prevenir. Entonces, a veces le dicen a una persona, ve, investigame ahí, ve qué está pasando. Pero esa persona lo que ve es a buscar el culpable. No. Usted a investigar, a indagar, a ver qué pasa. Si después sobre lo que esté pasando cosas, entonces usted puede decir, mira esto, usted puede sugerir esto, pero usted no puede ir a buscar el culpable. Entonces, debe haber, como tú dijiste, las autoridades deben estar ahí para prevenir. Mira, en la marcha anterior, ahí hubo una logística que no se improvisó. No. Ahí hubo gomas, ahí hubo combustible. O sea, lo que se pretendía hacer era agitar esa zona para buscar algún tipo de consecuencia que permitiera a sectores obtener ganancias de tipo político. Porque precisamente, y parece que el gobierno tuvo los informes, que llevó sus camiones de chorros de agua a presión y policías bien pertrechados, por eso no se salió de control. No, porque hace unos años para atrás, incluso cuando unos famosos y fatídicos 12 años, ahí estaban las pelas ñangas y fácilmente de ahí salían unos cuantos heridos, unos cuantos llevados a los centros médicos que no sobrevivían. Unos matados. Y los cuarteles y la cosa lleno. Bueno, aquí se puso de moda que si Balaguer iba a inaugurar algo, tenía que venir aquí a Ciudad Nueva, Ciudad Colonial. Unos días antes recogían todo lo que ellos entendían que podían ser agentes de... Lo trancaban. Sí. Y Balaguer venía, realizaba su visita, inauguraba lo que fuera, y se iba. Y lo Y soltaban. unas horas después Soltaban esos individuos. lo dejaban en libertad. Porque déjame decirte una cosa, cuando yo era muy joven, hay cosas que yo no le entendía, pero a medida que el tiempo fue pasando, Claro. fui entendiendo y comprendiendo una serie de cosas, como esas mismas protestas por Dios, estoy de acuerdo con la protesta. No estoy, para jamás estoy de acuerdo con que el país se esté inundando de extranjeros. No. Porque ahora ha salido a relucir que nada más no es un solo gueto que hay, que es el de Fiusa, sino que hay qué sé yo cuántos asentamientos de personas Ilegales. indocumentados extranjeros. Hasta lo tienen contado. Pero no fue que lo contaron, no es que están contados. Dijeron, pero que eso nada más no es Fiusa. Aquí hay... Y lo han dicho las mismas autoridades. Entonces, ahora hay una frente al Palacio el 24 de abril. Ahí estará encabezando ese el nuevo líder
y otra estará en Matamosquitos. Ujú. ¿Ese nuevo líder o viejo líder? El de Matamosquito. Sí. ¿Y quién va a encabezar el de No, esa Matamosquito? la va a encabezar otro. Mm. Uno que yo no sabía que tenía aspiraciones políticas, ni que era activista político, ni que tenía eso también de... Ah, es el del youtuber y Sí, el de la radio mal llamada radio. Pues, ahí se oyen unas malas palabras que eso, deja eso así. por Dios, no. Deja eso. Yo pensé que eso nada más era en la calle cuando No, 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 algunos no. transeúntes. No, pero los transeúntes guardan más respeto en la calle que en esos medios. Bien, pero nada, estaremos acá, eso es el 24 de abril. Entonces, la Bueno, del Palacio, ¿quién la va a encabezar? creo que esa la va a encabezar el nuevo líder, Mm. apellido Vázquez, Ah, Ángelo Vázquez, el de la Nueva Orden. Ángelo Alexander, algo Es un así, muchacho, un tiene doble. instrumento, un instrumento. Yo no sé de quién, pero un instrumento. Pobre muchacho. Y, No, a veces no es tan pobre, a veces también, tú sabes que en álgebra hay el más y el menos. A veces no es tan pobre porque a veces hay el más. ok. Yo y que Nuria le hizo una entrevista. Bueno, salió hasta bien parado para mí. Bueno, él es de un sector que yo he estado vinculado a ese sector hace casi 60 años. He oído decir, no sé si es cierto, y que Cristo Rey. Ah, bueno. Bien, pero nada, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Y óyeme, tenemos el caso de la Cámara de Cuentas, que ya el Senado recibió de la Cámara de Diputados, Las ternas. creo que son 15, 15. Sí, se redujo que a 15. que de eso el Senado, que es la institución a quien corresponde, Según la Constitución. sí, a quien corresponde de esos 15, coger los 5, que a lo mejor ya están escogidos. Sí, pero hay que agotar el proceso. No, claro, Alguien le claro. llamó la Cámara de Cuentos. Siempre tenemos una historia con esa No, Cámara. mira lo que pasa. Este, estos son temas que a mí me gustan, porque todos los problemas que tuvo la Cámara de Cuentas, esa que todavía está vigente, le quedan horas, pero está vigente. Eso deviene de la debilidad institucional y de la y de las mala costumbre del reparto, del negocio. Ujú, ujú. Asimismo del negocio. Porque cuando las cosas se resuelven a través de los famosos acuerdos de aposento, que probablemente no sea en ningún aposento, sino en un salón bien eh, preparado, Climatizado. acomodado, Un buen buffet. sí, sin esos acuerdos, eso se lleva a lo institucional. De paro, de cuajo. Entonces, cada vez que hay que resolver un problema donde las fuerzas políticas que más gravitan haya que irse en esa misma medida, el proceso de institucionalidad, de fortalecer la institucionalidad, se va haciendo más largo. Ahora veo que las fuerzas de oposición están reclamando que se publiquen los resultados de las evaluaciones, Ok. porque se supone que si en las evaluaciones hay una parte que sacó mayor puntuación, deben ser escogidos de esos, y que no debe, si este sacó una puntuación de tanto y este una más baja, este no debería quedar entre los 5, sacrificando a uno que tuvo una mayor puntuación. Eso, pero naturalmente yo sé cuál es el problema, que la Cámara de Cuentas es la institución que fiscaliza todo el quehacer administrativo Ese es el fondo. de una gestión Ese es el de fondo. gobierno. Ese es el fondo.
Entonces, tú tú eres el gobierno, preside gobierno, yo soy de la oposición, pero yo quiero por lo menos tener uno ahí, porque ese uno que yo tenga ahí me va a informar a mí de todo lo que se hace. Y esas informaciones después pueden ser usadas para... Dice, no, pero tú no puedes hacer eso porque tú también... para trancar juego. Eso ha sido siempre. Ahora Balaguer era sabio. Balaguer dice, no, ¿cuántos que son? Bello, ¿cuántos que son? Oh, nos componen 5. Dice, bueno, pero el gobierno no puede dejar que la oposición controle esa instancia. No, Balaguer hacía así, no, nómbrame tú el tuyo, nómbrame tú el tuyo, que los míos son 3. Directo, mayoría. Balaguer. Entonces, tú señalas correctamente, correctísimamente, el fondo del problema. Es un organismo que fiscaliza, que vela por la transparencia y o que debe velar. O que debe velar y que prevea los actos de corrupción. No vamos a decir de corrupción, sino que prevea que todo que todo se haga y que todo se ha hecho de acuerdo a las más modernas normas de administración. Correcto. Y tiene la facultad de mover organismos persecutores, Ministerio Público y Procuraduría. Entonces, la importancia de controlar eso. Entonces, yo te pregunto, si somos un país transparente, si queremos hablar de institucionalidad, ¿cuál es mi afán como gobierno y como opositor de controlar un gobierno que debo yo concederle, por el bien de todos los dominicanos, absoluta autonomía? Bueno, eso tendría tú que reunirte con el liderazgo, como dicen, con el liderazgo y preguntárselo. Mira, es que es un problema. Es que es un problema. Si van a elegir la Junta Central Electoral, mira, ahora hay la nueva cédula, pero hay que llamar hay que llamar hasta, ¿cómo se llama este muchacho? El de la Federación de Iglesias Evangélicas, la CEN. Feliciano. No recuerdo. Pero bueno. CEN. Hay que consultar con la CEN. Pero hay que llamar al jefe de la Iglesia Católica, Osorio. Hay que consultar con él. Pero hay que consultar con Pepe Abreu. Sí, de trabajadores. Pero hay que consultar con Antonio Marte. De choferes. O sea, es un asunto que debería estar en manos de la Junta Central Electoral, que tiene que, la cédula anterior, la que tenemos, que debió, tenía, creo que era 10 años de vigencia. Y al vencer esos 10 años de vigencia, ahí mismo estaba la nueva. Una desconfianza, pero claro, es que yo sé lo que tú me has hecho, tú sabes lo que yo te he hecho. Y entonces ahí viene un momento en que ni tú me tienes confianza, ni yo te tengo confianza a ti. Yo sé lo que tú eres capaz, pero tú sabes de lo que yo soy capaz. Y ahí viene el asunto de que ni tú me tienes confianza, ni yo te tengo confianza. Porque cuando yo estaba en el poder, yo obré de tal forma. Y ahora que no estoy... Y tú sabes que yo estoy consciente, que te puedo responder con lo mismo. Exacto. Entonces, por ejemplo, tú ves me perdone la oposición, cuando están ellos, gobiernan y hacen una serie. Pero después, yo digo que a veces la política en países como el nuestro es como una obra de teatro. Sí. Que hoy día tú eres el actor y yo el espectador. Pero mañana los papeles yo soy el actor y tú estás en la grada. Entonces, como eres tú el actor y tu grupo, entonces yo te hago todas las críticas
Pero entonces cuando me corresponde ser a mí y que esté allá, entonces tú me haces Ujú. todas las críticas. Entonces, lo bueno sería el famoso que entre todos se reunieran, hicieran el famoso proyecto de nación Claro, y respetarlo. de manera estricta. Mira, cada formación política tiene gente seria, gente honestas. No me gusta mucho la palabra seria, sino gente honesta, que siempre los hay. Porque yo digo, no, que ellos son todos unos ladrones. No, 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 eso no es verdad. Todo el no, mundo nos roba. claro que no. Hay personas que son tu compadre, hay personas que son tu primo, pero tú lo invitas a cosas y te dicen, Mm-mm. compadre, lo siento, Ahí no entro. váyase solo. Entonces, el asunto no es que los 5 miembros de la Junta Central Electoral sean rojo, verde, verde y negro. Creo que el verde y negro era el MPD, o el 14. 14 de junio. Sí, verde y negro. No, el asunto es que sean honestos. Esa es la palabra. Primero que tengan la capacidad, la Sí. experiencia, el carácter. Que sean honestos, que los hay. Pero a veces, esas personas con esos valores, con esos dones, con esas virtudes, las mismas formaciones políticas, lo discriminan, Lo dejan al margen de los procesos. no lo pueden manipular. No. Y son peligrosos para los intereses de esos grupos. En todos los partidos, en todos. Mira, hay una persona que a mí no lo conozco, no lo conozco, ni nadie se ha acercado a mí que sí lo conozca y me haya dado información, que es el pasado ministro de Educación. Él incluso tuvo un inconveniente con unos diputados que se le aparecieron allá cosas. Con su currículum de nombramiento. Le dije, pero aquí el que aquí el que dirige la agenda soy yo soy el que sé cuándo puedo recibir, a mí no me puede. Y hubo un inconveniente, hasta se habló de interpelación, porque no se le puede decir No, que, no, 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 no. tú me entiendes. Pero no sé, lo vi siempre como en esa actitud perfil bajo, cosa que sí yo que. Y a veces esas personas tienen inconvenientes en la administración pública, porque tú tienes que prestarte al juego de. Hay una, hay una exdiputada que fue presidente de la Cámara de Diputados, que de una fundación, y después aparecieron con relación al caso de educación, una mochila con una. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú eres el ministro de Educación y viene el asunto de las mochilas, hay que darle a cada. O sea, para que él la entregue él en su área, Con su a sello su personal, clientela. pero con los recursos de todos. ¿Sí? Entonces, si yo soy ministro, dice, pero venga acá, usted me está diciendo que le dé a usted 500 mochilas, si yo soy el ministro de Educación y eso tiene que ser distribuido por el ministerio. Por el ministerio. Y el logo que tiene que tener del ministerio. No, porque ellos van a llegar, pero tú sabes que yo. Digo, no, 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 no. Voy a tener problemas inmediatamente. Voy a tener problemas. Bueno, Trujillo te hacía esa gente que no tenían. Estaban de elección popular, los alcaldes, los legisladores, los diputados, Trujillo le hacía firmar Una carta. sin fecha de renuncia. Yo soy capaz de aceptar un cargo público. E inmediatamente me juramente.
mando a hacer mi carta sin la fecha. Y cuando ya le mando a poner la fecha y se la llevo al jefe. Dice, no, mire, cuando me diga, no, pero es que así yo no voy a trabajar, esto y esto, yo no trabajo así. Agradezco mucho que me haya tomado en cuenta, pero No, así no. entonces, Pero poca gente se atreve a hacerlo porque salen del grupo del consenso. El grupo de consenso es porque ya depurado quiénes van a estar dentro del círculo, ¿no? Entonces, a quien nombren en el puesto, ese grupo no le importa nada. si lo ha estado coloseando. Exacto. Y él sabe lo que va. Él va a buscar prebenda. Muchos van a buscar prebenda. Tú sabes que durante Balaguer fue presidente de la República, los sueldos fueron muy deprimentes. Y luego del 96 para acá cuando entró la primera gestión del PLD, comenzaron a A desentarse, digamos. sí, sí. Y hoy día esas altas cortes, tú vas ahí y en 4 años tú te vas con una... Primero, mientras tenga el ejercicio, tiene un seguro internacional, tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. Pero te vas con una pensión de una persona, por ejemplo, joven, de 40 y pico de años. Se va con una pensión de 300,000 o 350,000 pesos y sigue trabajando. Sí. Y hay muchas personas que prestan todos los servicios habidos y por haber y se someten a lo que sea con tal de llegar y te comprometen que cuando ya tú estás en palacio es contigo que hay que hablar para ya te tengo comprometido y yo voy. Pero me interesa a mí hacer lo que realmente lo que no, que yo he ido con un objetivo muy personal. Sobre el interés nacional. La, la oposición que se hace a la escogencia de la terna, hablan de la fuerza del pueblo específicamente. La segunda fuerza Sí, política. tienen 3 senadores ahí. Lo que no tienen es una información clara, contundente, que nos diga a los dominicanos por qué ellos se oponen. No, porque no te lo van a decir. Ah, bueno. Porque te estás oponiendo, pero dime por qué. Para yo comprarte el argumento, ¿verdad? Entonces, No te lo van a decir. no. Por ejemplo, mira, en esta cámara que todavía está vigente, como dije ahorita, desde lejos y a lo lejos, se vio claramente que ahí hubo una decisión para que esa Cámara de Cuentas no cumpliera en lo absoluto con su rol. Desde que se instalaron. Y no cumplieron con su rol. Fue boicoteada. Entonces eso se vio a la clara. Pero al final ellos también estaban pidiendo que fueran sometidos a una reevaluación. Si con el desempeño que tenían fueron rechazados, pero si lo evalúan con el desempeño que tuvieron, además, ya se van a ir de ahí. Mira, el presidente es un muchacho joven, que no lo conozco, porque yo salí de esos pueblos y de esos campos hace demasiado tiempo y estoy prácticamente desvinculado, pero él es del pueblo de Monteplata. Su papá, tengo entendido, profesor toda la vida. También me han dicho que como que después de su retiro se ha dedicado a escribir, a investigar y a escribir en el campo de la historia, ahí de la provincia. No he gestionado algún libro,
que más para adelante, como yo soy de Monte Plata, más para adelante no descarto buscarla, averiguar sobre las obras de él, a ver qué más aprendo de la provincia. Y tengo entendido que es una persona muy honorable de ahí de la provincia, que se dedicó a la enseñanza. Y que el muchacho fue muy aventajado también, eh, sobresaliente y profesor de la universidad en su área. Pero parece que no tenía experiencia política, porque a veces para asumir esos cargos, sobre todo la presidencia, tú tienes que estar preparado. Además de la preparación profesional, académica, eh, de todo, está casi obligado a venir de la briga política y aunque no venga de ella, pero tener años más o menos y que ya tú sabes cómo va. El muchacho parece que le faltó experiencia, esa pericia, porque la Cámara de Cuentas, por ejemplo, una institución, esas empresas, tienen su departamento de contabilidad y su controlador interno, pero hay una compañía que la encargada, que generalmente está bajo contrato, para la Contraloría, la Auditoría, la Fiscalización externa. Entonces, el control externo del Estado, de toda la administración del Estado, es la Cámara de Cuentas, porque la Contraloría ejerce los controles internos. Interno de cada institución. ¿Sí? Que tiene unos auditores fijos. Dentro. Sí, que le dicen, mira, esto no cumple con esto, se lo devuelven. Mira, esto en esto, tiene que hacer eso para que se ajuste a. Pero que sea los controles internos, que el Contralor General lo nombra el Poder Ejecutivo, y a partir de ahí ese nombra a todos los que van a designar en las instituciones públicas. Entonces la Cámara de Cuentas es la responsable de toda la auditoría, de todo el quehacer externo, de afuera, que se supone no deben tener ningún tipo de compromiso con. Tú tienes que mostrarle, dice, el libro de compra, el libro el mayor, el libro de cuenta por el libro de donde se llevan todos los asientos contables. Lo piden, entonces es una revisión. Y ahí que te pueden detectar todo lo que tú hiciste al margen de aquí no se cumplió con esto, aquí no se cumplió con esto, aquí no. Entonces, es un problema. Y cada X tiempo, porque sí que te dicen que no sé, que tienen varios años que no se llevan ciertas auditorías. Pero que también resulta y viene a ser. Mira, ese es un problema serio. Una parte, ahí está escribiendo el buen amigo común, Ponce Alexis. Oh, Ponce, allá en los United States. Desde aquí saludos, Sí, un abrazo. decidió emigrar, dejarnos a nosotros este país. No está bien, la parte de él no la distribuimos nosotros. Nosotros, pero muchos saludos a mi querido y estimado amigo Ponce Alex, Sí, señor, que la esté pasando bien por allá. historiador. Así mismo. Mira, ya nos hicieron señal de que el espacio de tiempo concluyó. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y al señor Ponce Alexis que nos escribe desde los Estados Unidos. Gracias porque esté en sintonía con nosotros y abrazos desde aquí y como siempre. Y a los amados oyentes que el domingo a las 9 de la mañana estaremos acá de nuevo, el profesor Mejía y quien les habla. Muchas gracias en este espacio cerrando la página.